Soy Braulio Reséndiz Lara. Nací en Cuernavaca, Morelos, un 26 de noviembre de 1982. Podría decir que Braulio es una persona valiente, a pesar de que muchos años de mi vida creí todo lo contrario. Braulio es una persona inteligente, creo que es un buen amigo, un buen hijo, y actualmente puedo ver todas esas características buenas y positivas en mí. Entonces creo que eso que platico puede englobar en mucho de lo que es Braulio. Mi infancia considero que fue privilegiada. Fui el primer hijo. Mis padres, cuando yo nací, eran muy jóvenes. Mi mamá tenía 19 años, mi papá 20. Entonces, imagínate, ¿no? Tener estas personas tan jóvenes, tener un hijo. Entonces, podría decir que mis papás fueron madurando al mismo tiempo que yo fui creciendo. Entonces, fue el primer hijo de este matrimonio. Mi mamá se llama Olga Lara, mi papá Braulio Reséndiz, y por parte de mi papá fui el primer nieto. Entonces por 5 años fui un niño muy amado, muy consentido, pues donde me daban todo lo que pedía, muy protegido, creo que demasiado protegido. Pero sí considero que mi infancia fue privilegiada en ese aspecto, nunca me faltó nada. Fue feliz en el entorno familiar, pero muchas dificultades en el entorno social, ¿no? Como en la escuela, en la forma de relacionarme. Creo que tuve mucho conflicto en eso, tanto así que fui un niño que la gente pensaba que era tímido, ¿no? O la gente me encasilló en el niño tímido, que hablaba poco, pero tenía mucho que ver con las circunstancias o situaciones que viví fuera de casa, por el tipo de niño que era. Considero que mi vida ha sido privilegiada, así como fue mi infancia, y lo digo de esta forma porque creo que más que la parte económica y las dificultades que tuve en esa situación de la socialización, he tenido una familia que me ha querido mucho, que me ha protegido, de la cual he aprendido, y aunque en ciertos momentos estuvimos lejos, siempre nos hemos acompañado, o sea, nunca me he sentido solo. Desde la parte familiar y a través del tiempo también he hecho amigos entrañables, amigos de los que he aprendido mucho, con los cuales también ha sido una red de apoyo muy importante. Entonces, al ver eso, considero que mi vida ha sido buena, porque también he aprendido a dejar un poco detrás o he sanado muchas cosas de las que viví. ¿Y qué es lo que viví? ¿A qué me refiero? Las dificultades que viví fuera de casa. Yo soy un hombre homosexual y de niño considero que mis compañeros se dieron cuenta de que era diferente a ellos. No creo que supieran que era gay, no creo que ellos niños tuvieran el concepto de una persona homosexual, pero sabían que era distinto. Entonces, pues sí sufrí bullying. Yo recuerdo, o mis memorias vienen a partir de tercer año de primaria, ¿no? Donde fui violentado con juicios negativos sobre mí que yo tampoco entendía porque pues, yo no sabía. Pero también hubo mucha violencia que podría decir sexual de otros niños, porque el bullying más que fuera una crítica sobre cómo me comportaba, era una violencia más de que los niños me tocaban. Al ver esa diferencia, no sé por qué ellos creían que tenían el permiso de tocarme o de enseñarme cosas. Pero al mismo tiempo, yo no sabía qué pasaba, pero al mismo tiempo sabía que no era algo bueno, ¿no? Sabía que era algo malo. Por lo tanto, nunca pude comunicárselo a nadie, ¿no? Nunca lo platiqué con mi familia, a pesar de que ellos me protegían mucho porque fui un niño muy sobreprotegido. Pero esta parte en mi mente que me decía que eso estaba mal, me generó mucha angustia y mucho miedo al poder platicarlo. Entonces lo que sucedió fue que ese niño empezó a retraerse, empezó a no querer socializar por el miedo a que le hicieran daño. Entonces, pues esta situación o este sentimiento o esta emoción de miedo me acompañó por mucho tiempo, hasta la adolescencia, yo creo, porque no es que esta violencia haya parado en la primaria, ¿no? O en ese tercer año, sino que fue
a partir de ahí constantemente en los años que siguieron. Y que pareciera que, pues, bueno, no pareciera, de hecho, para un niño de esa edad, creo que sí es difícil, no podría minimizarlo, pero ahora, el adulto que soy, cuido de ese niño y hago las paces con eso y ahora entiendo que tengo la fortaleza para poder cuidar de mí. Te diría que fue terapia, pero te mentiría. O sea, sí es algo que he tocado, pero te mentiría que solamente la terapia me ha ayudado. Creo que ha sido la experiencia de vida, porque estos puntos o estos rasgos de este niño donde era sobreprotegido, por una parte, donde no tenía las herramientas para enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Porque probablemente otro niño con otras herramientas se hubiera podido defender, hubiera podido poner límites, pero yo no las tenía. Entonces no me pude defender, entonces por eso me retraí, entonces por eso decidí no acercarme. Yo le tenía mucho miedo a los niños, ¿no? Hace no mucho todavía le tenía miedo a los hombres heterosexuales. Pero a la experiencia me refiero que la vida me llevó a tener ciertas vivencias que me enseñó, o más bien aprendí a ser fuerte. Aprendí a ver que las cosas no era tan difícil de poder enfrentar. Y que actualmente, por eso decía en un principio que Braulio es una persona valiente, porque veo que con los recursos que tuve, sobreviví. Entonces yo creo que la experiencia con las personas que me empecé a rodear, además, porque no fue nada más de mí, sino que me empecé a rodear de personas que me ayudaron y me enseñaron a ver el Braulio que yo no sabía que existía. Mi familia y estos amigos a los que me refiero me hicieron ver eso, ¿no? Que había sido muy valiente en poder haber enfrentado esas situaciones, que a lo mejor te digo, a lo mejor muchas personas podrían decir no era para tanto, ¿no? Porque algún momento yo lo pensé así, pero cuando ahora lo veo no solo en mi situación, sino también en otras experiencias de infancia, pues muchos niños no tienen las herramientas para poder enfrentarlo, y es por ello que el núcleo familiar o la sociedad forman un papel importante. Pero el verlo adulto, lo que el niño no encontró, el adulto lo encontró. Entonces los amigos con los que me he rodeado, de las personas que me he rodeado, han sido un gran espejo, y mi misma familia también ha sido este espejo de decirme, mira todo por lo que has pasado. Hay muchas experiencias de éxito que sí tengo y que ahora percibo, pero ha sido por este espejeo, ¿no? Porque pues yo o más bien yo crecí con la creencia de que era incapaz, de que no podía, ¿no? De que no tenía el valor. Y pues este sistema de creencias con las que crecí, pues veía la vida más difícil o magnificaba mucho las circunstancias que me hacían creer que la vida era así, que era difícil, que la gente no era buena. Pero, como te comento, no solo la terapia, sino que mi red de apoyo, en la que, no sé, te podría decir que de 10 años para acá, con las que me he apoyado, me han ayudado más bien a ver esa parte de mí. Pues las personas más influyentes en mi vida las he encontrado, ¿no?, en una parte en mi núcleo familiar. En primer lugar, podría decir que mis abuelas, porque de igual manera mis abuelas tienen historias en las cuales por ellas mismas salieron adelante con muchos hijos, viviendo experiencias con también situaciones de violencia en la época en la que vivieron, ¿no? En lo que las mujeres viven actualmente, pero en su época pues era, yo creo que aún más normalizado mucho tipo de violencias, que ellas supieron salir adelante. Entonces de ahí puedo hablar de mis padres y mis hermanos, que han sido un ejemplo, porque he visto cómo ellos han caminado, cómo han progresado, cómo han crecido, y cómo actualmente todos hemos llegado a cumplir mucho de los sueños. Entonces ellos han influido mucho en mí. Y por otra parte, amigos que conocí en la universidad, que de hecho yo entré a la universidad a los 30 años, porque esto mismo que platicaba, que de ser este niño con este sistema de creencias donde consideraba que no era inteligente, no era capaz, pues abandoné la escuela porque creí que eso no era para mí. Pero eventualmente conecté con lo que deseaba en mi vida y se podría decir que volví al rumbo, ¿no? No sé de qué forma decirlo,
Entonces, a los 30 años decido entrar a la universidad y conozco personas que eran 14, 13 años más jóvenes que yo y de las cuales he aprendido muchísimo y han sido un ejemplo y un espejo enorme y que han influido mayormente en mi vida y en lo que también soy el día de hoy. Considero que el reto más grande ha sido el atravesar esta situación de la universidad. De hecho, sí, creo que ha sido el reto más importante para mí y el que podría decir que me llena mucho de satisfacción voltear atrás y que ese hombre de 30 años que creía que no iba a poder lograrlo, que creía que no tenía la capacidad y que todavía hay veces que creo que o no me creo lo que he hecho, pero esos 5 años de carrera fueron un reto importante porque fue enfrentarme a, por ejemplo, yo tenía 10 años de retraso escolar, ¿no? O sea, donde dejé la preparatoria y yo ya no volví a leer un libro hablando sobre un contexto escolar, ¿no? O todo lo que había avanzado en tecnología también en el contexto escolar. Entonces yo llego y me acuerdo muchísimo en el primer semestre, por poner un ejemplo, que nos piden hacer una exposición en equipo y mencionan que la exposición se tenía que hacer en PowerPoint. Y yo no tenía idea de lo que era eso, porque yo me había quedado en exponer con un papel bond, ¿no? O una cartulina, para los que no saben lo que es papel bond. Y entonces recuerdo haber llegado ese día a casa donde todavía mis hermanos estaban aquí porque eventualmente mis hermanos se fueron a vivir a otros lados y mi hermano me ayudó, ¿no? Me dijo, es que es esto y lo tienes que hacer de esta forma. Y entonces mis hermanos me ayudaron, los amigos que empecé a hacer en la escuela me empezaron a ayudar y entonces fue pues sí un reto enorme. Y pues hoy soy psicólogo y tengo no sé cuántos, 5 años yo creo de haberme graduado. Y me dedico a la psicología. Estudié la licenciatura en psicología. Yo supe que quería estudiar psicología como a los 25 años. O sea, me llamaba mucho la atención las carreras que estaban relacionadas a la salud. Medicina o lo que tuviera que ver con la parte médica, pues no era una opción porque no me gusta la sangre. No podría ver a alguien herido, me cuesta muchísimo. Entonces, las opciones que llegaron a mí fue nutrición y psicología. Entonces a los 25 años fue cuando empiezo a investigar al respecto, entonces decido por psicología, ¿no? Me llamaba mucho la atención, ¿no? Me empezó a llamar la atención sobre la conducta, ¿no? Y referente a mí, ¿no? O sea, por qué yo era de cierta forma. Y a los 25 fue la primera vez que hice el examen para entrar a la universidad. No me quedé. Por situaciones de la vida me fui a Estados Unidos a vivir con mi papá, o más bien iba de vacaciones. Pero cuando llego a Estados Unidos veo que pues, mi papá vivía como muy solito, ¿no? Porque él migró a Estados Unidos por ayudar a mis hermanos a tener una carrera, ¿no? Ya que pues, en México lo despidieron de su trabajo y ya le fue difícil encontrar. Tenía otro, pero lo que ganaba no era lo suficiente como para poder ayudar a mis hermanos a estudiar lo que querían, ¿no? Porque mi hermano y los dos querían estudiar en universidades en la Ciudad de México. Entonces él decide irse para poder apoyarnos y entonces cuando llego a Estados Unidos pues veo esta parte donde mi papá está pues solo, ¿no? Mis hermanos también ya estaban en Ciudad de México, mi mamá en Cuernavaca. Y entonces decido quedarme con él. Fue la primera vez que me doy cuenta que también mi familia me necesitaba, porque creo que muchos años fui un poco egoísta y no me había dado cuenta de todas estas necesidades. Y esos 6 meses a los que se supone que iba se convirtieron en 5 años. Entonces ya a los 30 fue cuando pensé, si no regreso a México, intento de nuevo entrar a la carrera, probablemente más adelante ya será difícil. Entonces regresé a los 30, hice el examen de ingreso, me quedé y lo demás es historia. Mi etapa universitaria fue maravillosa por esta parte de ser el reto de mi vida y 2, porque creo que era una etapa que me había saltado, ¿no? Y soy una persona que se adapta, muy adaptable. Entonces, a pesar de que yo tenía 30 años y mis compañeros estaban entre 19 y 25 años,
me adapté increíblemente a la universidad. Entonces hice amigos, muy buenos amigos, entrañables, que hasta el momento son mis mejores amigos. Y disfruté muchísimo, ¿no? O sea, disfruté, me sentía como un joven de 19 años, aunque no fuera así. Y además también lo que ayudó mucho es que mis amigos y todos mis compañeros no pusieron o no vieron o no se comportaron como una diferencia, ¿no? Como si no existiera esta diferencia de edad. Entonces me adapté tan bien que mi experiencia fue increíble, ¿no? O sea, y lo viví al máximo en todos los aspectos, ¿no? O sea, el novio de la universidad, los amigos de la universidad, las fiestas, algunos viajes académicos, ¿no? Que más que académicos terminaron siendo pues viajes turísticos, pero hasta el momento creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Los aprendizajes más importantes con los cuales me quedo hoy sobre mi etapa universitaria es el darme cuenta de lo que soy capaz de hacer y de que sí, las cosas no son fáciles, pero nada es imposible y que se requiere trabajo, esfuerzo, dedicación y también se requiere de mucha autocompasión, de darte cuenta también de que necesitas el apoyo de otros y ver la evidencia de que sí se puede hacer. Actualmente me dedico a la psicología. En una empresa brindo orientación psicológica. En esa empresa ya voy a cumplir, me parece, 5 años. Fue el primer espacio que me dio la oportunidad de trabajar como profesionista y que de igual manera pues ha sido un reto importante, ¿no? Ya en la parte profesional, en la que considero que he crecido muchísimo, porque al mismo tiempo también trabajo con un cirujano bariatra acompañando a sus pacientes en su proceso y también tengo algunos pacientes en la privada. Entonces, para hacer 5 años de haber salido de la carrera o haberme titulado, creo que he tenido la fortuna de tener la oportunidad de crecer profesionalmente en estos espacios. Si pudiera hablarle a Braulio de hace 10 años, Braulio trabajaba en un restaurante de lavaplatos en Estados Unidos. Y creo que ese Braulio no hubiera siquiera imaginado que llegaría aquí. Entonces ese Braulio le diría que vale la pena renunciar a aquello que no te hace feliz y apostar por cumplir tus deseos. Eso le diría. En estos 41 años de vida, sí ha habido momentos en donde he tenido que lidiar con temas de salud mental, ¿no? Sobre todo, o mayormente, ansiedad, pero hoy puedo decir que también he vivido momentos, etapas de depresión. La ansiedad porque toda esa experiencia en mi infancia donde crecí con mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo a los hombres heterosexuales, con mucho miedo a estar en lugares donde había muchas personas, con miedo a enfrentar la situación escolar porque también creía que no era inteligente. Entonces sí, creo que muchos años de mi vida viví con ansiedad, pero nunca lo supe. Y por el mismo tema de que era un niño tímido, no hablaba sobre lo que sentía. Entonces, por tal motivo, mis papás nunca se dieron cuenta, porque ahora sé que ellos pensaban que yo solamente era un niño tímido, que era parte de mi personalidad. Ahora sé que yo solito vivía con estas batallas mentales, ¿no? O sea, porque realmente todo era mucho en mi pensamiento. Y pues momentos depresivos, cuando viví en Estados Unidos con mi papá, que es una experiencia que volvería a vivir, ¿no? Que no me saltaría, porque esos 5 años de estar allá hicieron que ahora tenga una relación con mi papá increíble, porque fuimos 2 adultos que nos acompañamos, que trabajamos juntos, que vivimos juntos y que sí nos acompañamos en esta soledad. Pero también hubo muchos momentos que considero que sí viví depresión porque no vivía feliz.
O sea, parte de mi felicidad era estar con mi papá, pero no era feliz porque no me encontraba en el lugar donde quería y lo que hacía o a lo que me dedicaba no me gustaba. Al mismo tiempo, para mí, en mi experiencia, es un país donde es difícil hacer amigos o crear una red de apoyo, porque sí identifiqué que había muchas personas con muchos retos de salud mental y de cierta manera eso también me afectó. Entonces ahora puedo darme cuenta que mucho de esos 5 años viví con depresión, no elevada, pero distimia, ¿no? Que es una depresión a largo plazo que no es muy elevada, pero mayormente sí han sido esas circunstancias que hoy podría decir que sí, por terapia y por tener una red de apoyo y por atenderme a mí, ¿no? Y por escucharme, puedo decir que es algo que en este momento no se encuentra. Considero que sí hay una enorme diferencia de ver la salud mental desde la visión como profesional, como psicólogo y como una persona que lo ha experimentado, ¿no? Es completamente distinto. En el tema de la depresión, pues como profesionista puedo entender pues todas las características que se deben de cumplir para que podamos diagnosticar el trastorno como tal. Pero probablemente hay mucho más allá de solamente estos variables, porque yo que lo viví puedo entender que probablemente las personas ni siquiera, las personas a mi alrededor no se dieron cuenta que yo vivía con ello, porque esta experiencia, o al menos de mi parte, muchas veces se vive en silencio, porque la misma depresión no te permite poder decirle a los demás cómo te sientes por vergüenza, por miedo y al mismo tiempo porque te preocupa el que los demás puedan preocuparse por ti. Entonces, desde la parte clínica como psicólogo, pues podemos tener todas estas características que nos ayudan a definir lo que es un trastorno, pero probablemente como experiencia esto queda un poco alejado a lo que una persona realmente lo vive. Entonces, en mi experiencia ya como psicólogo y como haberlo vivido, creo que sí es muy importante ponerle muy bien atención a lo que una persona está viviendo y más que encasillarla y entender desde sus propias palabras lo que la persona está sintiendo. ¿Qué consejo le daría a una persona que está pasando por un momento difícil? En primer lugar, que puedas pedir ayuda, que podría parecer que probablemente no hay nadie que pueda entender lo que sientes, pero estoy seguro que al menos hay una persona que pueda entenderlo y a la cual le interesas y se da el tiempo de escucharte. Eso como primer punto, pedir ayuda. Y en segundo punto, el que tengas en mente que esto que estás pasando será momentáneo. Estoy seguro que hay evidencia de que has podido lograr salir de otras circunstancias difíciles. Entonces, si hubo otros momentos que lo hiciste, es muy probable que esta ocasión también lo logres. Un evento que haya cambiado la perspectiva de vida, considero que el haberme ido a Estados Unidos con mi papá cambió la perspectiva en el hecho de era una persona muy dependiente con mi familia, con las parejas. Entonces, el enfrentar esta situación donde no es que me haya encontrado solo porque estaba mi papá, pero de cierta manera sí había mucho que enfrentar que no había hecho antes, me hizo darme cuenta de que soy capaz de cuidarme de mí, de apoyar a otros o en cierto momento de cuidar a otros. Entonces considero que esa parte, yo creo que fue el parteaguas donde empecé a darme cuenta de lo que sí puedo hacer, de lo que soy capaz, y es por ello que empecé a perseguir lo que deseaba en mi vida. Una experiencia que me ha hecho sentirme conectado, o más bien que conecté e identifiqué que tengo una red de apoyo súper importante. En algún momento tuve alguna situación médica complicada que al recibir esa noticia en ese momento creí que el mundo se caía o se venía abajo, ¿no? Entonces mis amigas de la universidad, ¿no? Y quiero agradecerles por haber estado en ese momento, a Brenda, a Gaby, a Grecia, a Mafer. Me ayudaron muchísimo a darme cuenta de que no estoy solo, y creo que esta enorme confianza que había me hizo darme cuenta de que puedo
conectar con otros seres humanos desde el amor, desde la confianza. Y esa conexión me llevó a poder expresar en ese momento mi sentir y sentirme cuidado y sentirme amado. Y creo que ha sido una de las experiencias donde podría decir que he tenido una buena conexión. Y también actualmente, con la pareja con la que estoy, considero que he tenido una gran conexión que no había tenido antes con nadie, y que desde los 16 años que empecé, creo, a tener novio hasta ahora, creo que me ayudó como a experimentar y sobre todo a conocer y saber qué es lo que quiero, lo que no quiero. Y con la persona con la que estoy el día de hoy hay una conexión tan importante porque los dos nos encontramos en un punto de vida donde sabemos lo que queremos y sabemos hacia dónde vamos. Entonces yo creo que estas dos situaciones puedo identificar que han sido de las más importantes hablando en una conexión de relación humana. Considero que lo que nos hace humanos es la imperfección, pero que esa imperfección me ayuda también a conectar con otros. Considero que de ahí podría nacer la empatía. Entender y saber que eres imperfecto te ayuda a empatizar con el otro para poder conectar, y esta parte pues nos hace no ser robots, ¿no? Nos hace conectar con la espiritualidad, con la humanidad, ¿no? O sea, considero que eso nos hace ser humanos. Considero que el cambio que hubo en mí para que la relación en la que me encuentro el día de hoy la pueda disfrutar y la esté disfrutando como lo estoy haciendo, y donde considere que estoy en un lugar seguro o estoy en el lugar en el que quiero estar, es el haber entendido que sí es posible que hay personas que puedan brindarme el amor, el cariño que me merezco. Porque anteriormente en mis relaciones no es que tuviera que aguantar, porque también hay parte de mi responsabilidad donde aceptaba muchas cosas o era muy adaptable al otro, ¿no? O sea, me adaptaba tanto que me costaba ya, más bien ya me era difícil poder identificar que donde estaba era lo que necesitaba y lo que me hacía feliz, porque mi atención estaba puesta mucho en el otro, ¿no? En lo que el otro necesitaba, en lo que el otro quería. Entonces, sí tuve que cambiar esta parte donde entiendo que no necesito adaptarme al otro, aprendí a expresar lo que necesito y también revisar si esta persona tiene eso que yo necesito. Entonces, al darme cuenta de esto o aprenderlo, me ha ayudado a que en esta relación me sienta súper ligero, en confianza, no me sienta en peligro o no sienta que mi relación está en peligro, ¿no? Al contrario. Y pues además de que la otra persona considero que ha trabajado también en lo suyo. Y nos encontramos en el momento adecuado, y sería muy descabellado hablar sobre lo que pueda venir, pero considero que ahorita estoy en la relación que quiero para mi vida. Lo que me ha ayudado a atravesar momentos difíciles es saber que es eso, es un momento, es momentáneo. Siempre recordar aquellas experiencias previas donde los momentos difíciles no siempre estuvieron, donde tuve la capacidad de poderlos enfrentar. Entonces eso siempre me ayuda muchísimo al poder atravesar esa circunstancia sin escapar del dolor, ¿no? Porque las situaciones difíciles, claro, van a generar dolor, generan malestar, y pues nos han enseñado que el malestar o el dolor no tenemos que vivirlo. Pero de mi parte he aprendido mucho de esos momentos dolorosos. Y ahora sé que el dolor es transitorio, el malestar es transitorio, entonces esos momentos difíciles así lo serán. Y cada vez que haya momentos, porque siempre va a haber momentos complicados, difíciles, sé cómo poder atravesarlos a través de conectar también con el dolor, de recordar los momentos donde sí, momentos de éxito, donde
donde pasaron y siempre tener en cuenta que nada es para siempre. Creo que estoy muy orgulloso de la persona que soy hoy. Revisar todo lo que Braulio ha vivido en su infancia, en su adolescencia, me hace sentir orgulloso, porque el Braulio que veo hoy en el espejo es un Braulio con una enorme fortaleza, con el cual puede salir adelante de todas las situaciones que puedan venir. Entonces estoy orgulloso de todas mis etapas, entonces en general estoy orgulloso de mí. Las creencias que me han limitado muchísimo en mi vida porque, claro, hubo muchas creencias que hasta el momento tengo que identificar en qué momentos aparecen para poder darle a mi mente una respuesta diferente de lo que ahora soy, ¿no? Estas creencias que en muchos momentos hicieron que mi vida, o hubiera momentos muy complicados para mí, pues era el creer sobre todo que no era capaz o que era insuficiente. De hecho, la creencia de sentirme insuficiente dificultó muchas relaciones porque era muy dependiente. Buscaba constantemente la aprobación de los demás. Entonces vivía en una constante angustia porque si no veía una mirada aprobatoria del otro, entonces yo me sentía mal, me sentía menos, y eso afectó por muchos años mi autoestima. Y por supuesto dificultó mis relaciones sociales, dificultó mi carrera académica, ¿no? En muchos aspectos esas creencias, o en muchos momentos sí fueron puntos que hicieron que mi vida fuera pues muy difícil. Más que situaciones externas, creo que eran mis propias creencias. Considero que la transición hacia la vida adulta pues ha sido una etapa como que me ha llevado mucho tiempo. Y considero que no fue de un día para otro, creo que ha sido de mucho tiempo, tanto así que la madurez, si quisiera ponerlo entre comillas, porque pues todos los seres humanos maduramos distinto, ¿no? Socialmente pues esperamos que haya una madurez a ciertas edades, ¿no? Físicas, mental y emocionalmente. Ahora entiendo que no es así, pero sí sé que la madurez emocional y esta transición al ser el adulto que soy hoy ha sido de mucho, mucho tiempo, ¿no? De mucho trabajo, de mucho esfuerzo y sobre todo de entender y conocer que pues tengo esta capacidad de poder cuidar de mí, ¿no? Yo creo que es cuando te das cuenta de que eres adulto, ¿no? De que eres responsable de ti y tener que hacer lo que te toca para cuidar de este adulto, ¿no? Entonces, pero sí ha sido una experiencia, una carrera de mucho tiempo. En lo personal, creo que el reto más difícil de afrontar en esta etapa adulta, pues ha sido el tener que poner límites a otros, más como en la cuestión de trabajo, el hacerme cargo de mí mismo. Para mí ha sido el decidir con quién quiero acompañarme. Hay muchos momentos que llegan a mi mente que, por supuesto, me hacen muy feliz. Una de ellas, creo que la experiencia que recuerdo con mucha felicidad fue cuando, después de 15 años de que mi familia no pudo estar juntos, hablando de mi familia nuclear, mis padres y mis hermanos, después de 15 años tuvimos la oportunidad de reunirnos. ¿Por qué? Mi papá se fue 15 años a Estados Unidos y en ese transcurso mis hermanos se fueron a estudiar a la Ciudad de México. En ese transcurso yo viví también con mi papá. En ese transcurso yo regreso a México y mi mamá se va a vivir con mi papá. En ese transcurso mi hermano se va a vivir a otro país. Entonces fueron 15 años donde uno de mis grandes deseos era volver a estar con mi familia. Pero comprendíamos que uno de los retos más importantes para poder cumplir nuestros sueños era tener que estar separados y cada quien forjar su camino, que por una parte fue sumamente dolorosa, pero por otra parte ha sido muy satisfactoria, porque todos
aprovechamos ese tiempo. Entonces, después de 15 años, al volvernos a encontrar, no es que hayamos perdido el contacto, pero volvernos a encontrar en un espacio los 5 ha sido de los momentos, o el momento más feliz de mi vida, y que cada vez que lo recuerdo, pues es muy nostálgico. Los sueños que me hacen falta por cumplir, creo que he cumplido muchos, pero me he dado cuenta que tengo un enorme deseo de hacer una familia. Y una familia, no me refiero exactamente a un esposo o hijos, ¿no? Me refiero a formar una familia con solo otra persona que es la pareja, ¿no? O una pareja. Entonces, sí, uno de mis sueños probablemente sería casarme. Ya he vivido en otros lados, entonces no sueño con irme a vivir a otro país. Creo que en el lugar donde me encuentro ahorita me siento feliz porque están mis padres, están mis amigos. Pero a lo que me queda, ¿no? Porque yo tengo 42 años y también tengo en cuenta que pues no vivimos 100. Y creo que he vivido muchísimo también, ¿no? He vivido mucho y lo he disfrutado mucho. Entonces, parte de mis sueños ahora es tener como estabilidad. Y me gustaría a lo mejor sí casarme en un futuro. Y por supuesto, continuar creciendo profesionalmente. Creo que apenas voy empezando. Creo que voy por buen camino. Porque todavía no me siento como confiado en decir, ya estoy donde quiero. No. Y lo más maravilloso que esta parte profesional la voy construyendo con colegas y amigos muy queridos y que vamos creciendo juntos. Y eso me parece maravilloso y que creo que en conjunto podemos cumplir retos y sueños en lo individual y en lo colectivo, pero creo que son dos de los sueños que estoy persiguiendo o que me gustaría que sucediera. Lo que le podría decir al Braulio del futuro sería que es suficiente, que lo que él es suficiente y que no le falta nada más. Y que le sobra probablemente, ¿no? O sea, le sobra amor, le sobra sabiduría, le sobra experiencia. Que todo eso que ha vivido y que ese Braulio del futuro donde se encuentra, siempre ha tenido todo lo que ha necesitado, pero él como persona es suficiente para todas las personas que lleguen a su vida y siempre lo ha sido, es y será suficiente. Un consejo que le podría dar a la persona que ve este video y se sienta un poco identificado con mi experiencia de vida, pues le diría que no sea tan duro con él mismo, que trate de conectar más con el disfrute, que la vida es para eso. Sí hay que atravesar los momentos de dolor, donde no nos sintamos tan bien, son muy importantes, pero siempre volver a conectar con el sentido, ¿no? De vida y disfrutarlo en el presente, siempre. Entonces es lo que podría decir, no seas duro contigo y el momento donde te encuentres, disfrútalo mucho y te das cuenta que entre más conectes con tu sentido de vida, te será más fácil disfrutar de todas tus etapas, de todos tus momentos y poder visualizar el futuro que tú deseas para ti.